Bienvenidos a Caminantes Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y compartir el canal. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahí cuando se encuentren con esta charla. Estamos acá con Emma Arriba, acá Max Peregrino, en este espacio que nos brinda el canal Caminantes Camino, Verbum. Continuando con esta misión que nos tiene bastante copados, esta aventura de, de ir proponiendo eh, algo así como una mirada del desarrollo de esto que nos traigo acá, que hoy acá, que es el Tai Chi Chuan. Bueno, acá el amigo Emma es el que trae la investigación en base a los textos, que está muy interesante. La verdad que cada encuentro va abriendo como nuevas eh, comprensiones también, ¿no? Al menos de esto que hablamos, que la práctica obviamente es fundamental en esta práctica psicofísica, en este arte marcial, pero bueno, reconociendo que el encuentro con textos y la teoría nos resultan una gran clave, una brújula bastante importante, ¿no? Para que la práctica esté siempre bien orientada. Bueno, habíamos llegado hasta el proto Tai Chi, es decir, antes de que el Tai Chi Chuan se llame de esa manera. Hoy nos encontramos entonces para dar como una cierre del proto Tai Chi y ligarlo a lo que propiamente ya fue llamado el Tai Chi Chuan, ¿no? ¿Cómo estás, Emma? Buen día ahí con Hola, esos ¿qué tal, Max? jazmines Sí, hoy atrás. dije, bueno, me arriesgo a pesar de los ruidos de los perros y por ahí del paisaje, que tiene pájaros, pero también tiene otros ruidos, digo, me arriesgo a salir al patio. Parece un fondo, si no se moviera por el viento, parece un fondo de De, inteligencia de artificial. pantalla, ¿no? Sí, 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 no, no, esto miren acá. Y tengo el olor de los jazmines, todo. Qué hermoso. Y atrás hay una glicina y no, está muy lindo, sí. Acá suelo practicar tai chi también, así que bueno. Precioso. ¿Dónde estás, Emma, vos? ¿En qué zona? En San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Cuna de la tradición gauchesca, Don Segundo Sombra. Ahí va, ahí va. Nunca Sí. habíamos dicho, creo. ¿Dónde estabas? Puede ser, ¿eh? Puede ser que no, no. Bueno, estamos Así que bueno, entonces en San Antonio de Areco. Estoy en Córdoba, capital ahora. mirá. Así que cruzando gracias a... Y ahora nos vamos a ir a lejos de acá. Y ahora nos vamos lejos. Tenés Sí, como nos ahí unas vamos lejos. aldeas, Bueno, ¿no? Hay unas fotos sí, que me mostraste como buenísimas. retomo un poquito, entonces la idea era cerrar lo de Proto Tai Chi en el video anterior. Había hecho un sumario de los textos más importantes del Proto Tai Chi, que al fin y al cabo la mayoría son de los que conocemos como clásicos. Quedan poquitos, quedan dos, quizá dos o tres, dos diría yo, que son, digamos, el más importante de todos los clásicos. Pues si no leíste ese, no leíste la Biblia, o no leíste el Martín Fierro, o no leíste Dante. Queda uno ahí y después otro más cortito, que también es importante. Pero digamos, del corpus que habíamos hablado de cinco, ya casi pasamos cuatro. Así que ahora arrancaría, les recuerdo a los que están mirando que la historiografía, es decir, comprender el pasado a través de los textos, es lo que estamos intentando hacer, con un abordaje no tanto histórico, sino el literario para, como bien decías vos, reflexionar sobre la práctica, ¿no? La vez anterior habíamos ido desde una plaza hacia atrás en retrospectiva para situarnos, y hoy la propuesta es empezar desde el lugar de origen, ¿no? La cuna del Tai Chi Chuan. Es una disputa que en general suele plantear problemas porque donde está la cuna está la posta, y no dice, bueno, si uno quiere ser buen cristiano, ¿qué hace? Va al Vaticano, va a Jerusalén, y si quieres ser buen árabe, va a la Meca y todas estas cosas, ¿no? Si quieres conocer el surf, se va a Hawái o a California, y siempre hay algún lugar donde
el punto de origen, y no necesariamente, yo creo que esto en general, lo sabemos, si yo voy a la Basílica de Luján no voy a encontrar los mejores cristianos, y es así, ¿no? Pero bueno, es importante para la cultura conocer, digamos, estos lugares donde en principio se gestaron cada uno de los movimientos o disciplinas. Así que bueno, si querés puedo pasar para allá. Dale, excelente. Muy bien, entonces voy ¿Vas a a compartir compartir, vos entonces? sí, voy a Dale, compartir mejor. pantalla. Te pido que me digas si se ve. Ahora voy a poner en modo presentación. Perfecto. ¿Se está viendo? Acá estamos viendo el mapa. Muy bien. Bueno, lo que tenemos ahí adelante es un mapa de China. Siempre que estamos practicando el Tai Chi, ya digo, no todo el mundo tiene este conocimiento cultural. A veces pensamos que es accesorio, pero yo creo, haciendo precisamente la investigación para esto, estuve en contacto con amigos que hace poquito vinieron de China. Bueno, yo nunca fui a China, ¿eh? Tengo ganas de ir, pero siempre no es solo una cuestión económica, sino idiomática. Digo, bueno, con lo que me gusta a mí el Tai Chi Chuan y la cultura china, ir sin una base de idioma, tipo turismo recreativo, es como que no, y entonces siempre tengo una resistencia. Ojalá en algún momento vaya, y si no, tenemos tantos recursos hoy que se puede ir a China. Hoy lo estamos intentando. Entonces, bueno, ahí vemos a China. No sé si se ve el cursor en la Se ve. pantalla tuya más. Sí. Bueno, tenemos Pekín, hay una gran ahí especie de bahía, y abajo está Hebei, y después abajo está Henan. A veces tengo un amigo que me dice, pronuncialo un poco en chino, pero es difícil porque tengo mezclado el pinyin con... Tampoco sé mucho de China, así que voy a hacer una mezcla. Entonces en Henan, que está, digamos, en el centro más cercano hacia el mar de China, Henan significa al sur del río, porque ahora después vamos a ver, está el río Amarillo, acá en la provincia de Henan, y bueno, ahí está Chenchago, que es la aldea de los Chen. La disputa clásica es que está en Wudang, también el origen, que creo que si no me equivoco está en Hebei, arriba, pero digamos la mayoría de fuentes tiran más para Henan, y sabemos que inclusive aquellos que dicen que el inicio del Tai Chi Chuan está en Wudang, que son por ejemplo defensores del Yang, reconocen que Yan Luchan y Wu Yuxian fue a estudiar a Henan, fueron a Henan. O sea, ellos estaban en Hebei, o Sun Lutan mismo, no fueron a buscar el Tai Chi Chuan a Wudang. Ese es un argumento fuerte. Después, como sabemos, siempre toda arte toma quizá cosas de Wudang o no sé, de Mei, de otros lugares de China. Nunca podemos establecer un punto cero, ¿no? Pero digamos, historiográficamente, la palabra Tai Chi Chuan, según los textos estos descubiertos en la genealogía de la familia Li, aparece en el finales de 1600 en Henan. Por eso partimos de ahí. Bien. Acá ya me metí en el norte de Henan, está el río, ahora vamos a ver. Y hay un lugarcito que se llama Wenxian. Bueno, a veces se divide por prefecturas, por condados, como acá tenemos, no sé, partidos o distritos. Bien, la capital es Zhengzhou, y en Luoyang, acá que está más a la izquierda sobre el río, está el templo de Shaolin. También está bueno para ubicarnos nosotros en ese romanticismo que tenemos, ¿no? Siempre se dice que muchas artes de Chenchagou, de la aldea de los Chen, están, digamos, contaminadas, ¿no? Porque viene del budismo de Shaolin, por Shaolin, y está bien pensarlo porque están muy cerca, ¿no? Bueno, siguiente. Acá vemos el río Amarillo, vemos Zhengzhou, que recién hablaba. Handan, por ejemplo, en Handan ahora están dando Tai Chi Chuan del estilo Yang de la familia Fu. Entonces estamos hablando que está todo cerca, ¿no? Nosotros cuando hablamos de China pensamos dimensiones, pero miles de kilómetros, y está bien, pero en realidad la movida del Tai Chi pasó cerca, o sea, no es que está muy alejado, ¿bien? Y acá ya nos metemos en un mapa típico de Google, donde ven Chao Pukun, esa es la aldea Chao Pao, y muy cerquita, ven, Luoyang está Shaolin, y en Zhengzhou está el condado de Bao'ai, que es donde está la familia Tang, el Templo de los Mil Años, y la familia Li. O sea, estamos muy cerca todos. Estamos hablando de decenas de kilómetros, y a veces estamos hablando de kilómetros. O sea, como decir, no sé, Recoleta y Palermo o Belgrano, para ubicarnos. Eso es importantísimo. Acá ya tenemos, ven, el círculo amarillo es Chenchagou, y arriba el cuadrado aclarado es Chao Pao, que en Chao Pao
está, digamos, la línea más desarrollada de Xiao Cha, se habla de Xianfa, es cerquita, si se ve en el mapa se ve claramente, y la flecha roja señala a Wenxian, que es, digamos, la sede del condado más importante. Bueno, y acá no es el templo de Shaolin, es la entrada al templo de Chenchagou, que uno lo ve así, dice, uy, ¿qué? Es de antaño, no, es algo nuevo, no sé cuánto tiempo tiene, pero es relativamente nuevo. Y lo hicieron porque Chenchagou, de ser una aldea perdida en el medio de China, se ha vuelto un destino turístico deportivo, ¿no? Bien, esa es la entrada al templo. Vinculado directamente con el Tai Chi. Vinculado. Vos decís, yo hago turismo deportivo, ¿no? Por ejemplo, acá hubo gente ahora de Argentina que fue hace poco, de una escuela de Chen, y nada, y van a Chenchagou, visitan el templo, se sacan las fotos, van a alguna escuela de algún referente, duermen ahí, practican. Es un turismo deportivo como se hacía en Shaolin desde hace 30 años, ¿bien? Copiaron el modelo. De hecho, ahora voy a hablar de esto. El que se ve acá en el patio del templo, ya entramos al templo. Bueno, son todos los alumnos de esas escuelas. Normalmente los chicos en China pueden ir a esas escuelas de pupilado donde estudian secundaria, pero además aprenden Tai Chi Chuan. Es un Tai Chi Chuan no como lo conocemos nosotros, ni siquiera el Chen, es un Tai Chi Chuan más deportivo en el sentido de que tienen trabajo de base, corren, entrenan como si fuese educación física y además aprenden Tai Chi Chuan. El que está adelante, que es, digamos, el director de la escuela más importante, digamos, la oficial gubernamental, es Chen Xiqian, bien, que si no digo mal, en estos momentos está en Argentina o está por venir. Fíjense cómo viajamos a China, pero está acá. O sea, la realidad es increíble porque uno ve todo virtualmente, estamos hablando, este video después pasa y está ahí. Y bueno, nada, es un no es el guardián del estilo, pero es el sobrino de Chen Xiaowan, su papá, Chen Xiaoxing, el de Chen Xiqian, es el hermano menor de Chen Xiaowan, ¿bien? Y el que tienen abajo, barra un poquito para casa, soy yo, en tu show, en la postura de Dalu, con Chen Xiqian perfectamente. Esto ya no es ni en Argentina ni en China, es en Barcelona hace como 15 años más o menos, ¿bien? Vos Así sos que en ese el... momento, Me ¿eh? daría que miro la foto y no sé cuál de los dos sos. O sea, podría ser el chino o el No, otro. no, no. Sos tan No, diferente. no, soy el que está de gris, digamos. El que está de gris, con bastantes kilos menos. No sé si años, pero Un Emanuel de qué con edad ahí. kilos sí. Y nada, en ese momento, gracias a la intervención de Luciano Vida y mi profesor en ese entonces, José Luis Serra, los sobrinos de Chen Yaguán iban a China, perdón, a Barcelona. Recién salían de China, no habían salido, estamos hablando de 2008, 2009. Y nada, uno tenía la oportunidad de hacer la entrevista, tomar clases privadas, era un lujazo. Yo ahí estaba en un parque y nada, bueno, ¿qué hacemos ahora? Tal cosa. Y ahora ya se puso más difícil eso. Así que acá en Argentina la representa Silvia a Chen Sichang y tiene digamos, la sede de Chen Sichang en China acá en Argentina, ¿bien? Bueno, estamos entonces en Chenchagou y la pregunta es ¿por qué estamos en Chenchagou, no? Además de ser la cuna del Tai Chi Chuan, lo que ven atrás de fondo es el busto de Chen Guanting. Chen Guanting no es el patriarca de los Chen, pero sí, digamos, es la figura fundacional del Tai Chi Chuan y sabemos que si Chenchagou como aldea se conoce es precisamente porque se dice que el Tai Chi Chuan salió de Chenchagou. Hasta no hace poco había carteles que decía Chenchagou, cuna del Tai Chi Chuan, pero por investigaciones recientes se sacó ese cartel porque inclusive del mismo distrito de Jiazhou se investigó y parece ser que no se puede adjudicar a ese lugar, digamos, al lugar este de Chenchagou, o el templo, o la figura exclusiva de Chen Guantin, al punto cero del Tai Chi Chuan como arte. Así que bueno, estamos en Chenchagou porque a finales de 1600 la figura importante era Chen Guantin junto a dos primos de la familia Li, Li Chong y Li Jing. Vamos a hablar de Chen Guantin y de Li Chong un poquito. Dejo de compartir. Dale, perfecto. No sé si querés hacer alguna pregunta en relación a por qué, amén de que yo practique Yang Wu, por qué la figura de Chen Guantin y Chen Chagou es importante, ¿no? Como practicantes de Tai Chi Chuan.
Total, estaba mirando justo, ¿querés que leamos esto que me pasaste? Parece... Sí, podemos decir, recuerden, nosotros partimos de la práctica de Wu Chi, digamos, como arte marcial de cultivo interior, es decir, no podemos decir que las artes marciales eran solo para la defensa o para pelear. Estaban amalgamadas con prácticas internas en el Templo de los Mil Años, en la aldea Tang, muy cerquita de Chanchago, como si fuese Shaolin también, que se trabajan diferentes métodos internos con artes marciales. Esto porque nos cuesta mucho a veces decir si es marcial, no es terapéutico o interno, no, está todo amalgamado. Y inclusive como con prácticas literarias, con prácticas de diferentes tipos. En el Templo de los Mil Años, sobre todo, se dice que era de las tres religiones, pero fundamentalmente budista. Bien, entonces la gente, como nosotros vamos a la iglesia y podía ir a los templos, podía educarse en los templos, y en ese contexto estaba Li Chun Mao, de todos los textos que vimos anteriores, sus dos hijos, Li Chong y Li Xing, y su sobrino Chen Guantin. La mamá de Chen Guantin era de la familia Li y el papá estaba casado, estaban cerca, y entonces, bueno, tenían actividades regulares. Y en la genealogía de la familia Li, que se descubrió una en 2006 y ahora otra en 2020, se dice, está escrito, no lo dicen los Chen, lo dicen la familia Li, que los tres primos crearon el Tai Chi Chuan tomando como base las 13 posturas, que ya habíamos hablado bastante, era un tipo de boxeo que había entonces, y tomando el Wu Chi, el trabajo de cultivo interior, y quizá también otras artes, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Este texto que vamos a leer ahora, ahí vos haces una recopilación de Sí. textos con con los que te fuiste encontrando. Sí, eso te lo presento porque es muy lindo, tenemos que hacer cultura del libro. Total. Este texto es re importante. De hecho, acá en Argentina me puso contento porque sé que hay varias personas que les gusta mucho el Tai Chi Chuan y la literatura que los tienen. Yo lo voy a pronunciar mal. Catherine Despeux es francesa, una sinóloga, creo que ya hablé de ella. Sí. Bueno, Tai Chi Chuan, arte marcial, técnica de larga vida, sí, dije que era un libro difícil de conseguir y cómo lo conseguí en Barcelona. Bueno, está muy bueno porque además ella como sinóloga toma buena fuente y trae, lo que hace acá es traducir de Chen Xin, que es de la familia Chen, el erudito y el que escribe la genealogía de principios del siglo XX, extrae, digamos, el comentario de Chen Guantin, que está escrito por Chen Xin. No se sabe bien si lo que dice Chen Xin es correcto en base a su antepasado. Sí que hay anales de diferentes localidades de ahí de Wenxian que se sabe que Chen Guantin no fue una figura legendaria como podemos decir Chan Sanfeng, sino que, digamos, hay varios documentos históricos, anales, crónicas, que plantean que la figura realmente existía y que se dedicaba a las artes marciales, que era militar, que rindió algunos exámenes imperiales. Después, el otro que tomé es este libro, este autor es buenísimo, para todos los que nos gusta el Chen, este autor recomendable de David Gaffney, está muy relacionado con la familia, es de Inglaterra, va mucho a Chenchagou, tiene artículos excelentes, yo tengo mucho material, si a alguno le interesa me avisa. Y nada, saqué también material de este libro y de artículos que tiene. Y por último, no es que acá hay información, pero digamos el de Lars Bo, que es donde yo saco la mayoría de la parte de la información de la familia Lee. Bueno, de la familia Lee también tomé. O sea que vas a leer cosas que habla Chen Xin, es decir, de su palo, de la misma familia, de su antepasado, y cosas que hablan la familia Lee que según Chen Yaguan, personalmente a mí me lo dijo en la cara, en Barcelona, como que las genealogías familiares tampoco son fuente fidedigna. Si lo dice para la familia Lee, tenemos que tomar que para su antepasado Chen Jin debería ser igual. ¿Entendés? Entonces todo lo tenemos que tomar con pinzas, cruzar la información de diferentes veredas y cruzarlo con los anales, con las crónicas. Así que traté de hacer un poquito eso y poner cosas consensuadas, que te lo puede dar Google, Wikipedia, pero también hay cositas que no están fácilmente hallables, están en estos libros. Está bueno. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, es aceptado que ya se practicaban artes marciales en la aldea de los Chen Chagou, antes de que Chen Wanting, de la novena generación familiar, compilara el Tai Chi Chuan. Se ha sugerido que las artes marciales practicadas entonces en la aldea eran de carácter externo,
La cercanía de Chen Xiaogou con respecto al templo de Shaolin hacen pensar que podría haber habido varios estilos de boxeo provenientes del templo en la aldea. La familia Chen ha sido famosa durante varios siglos por su famoso Pao Kui, también nombrado así, puños de cañón. Me encantan las analogías que usan los chinos, los nombres. Los anales del condado de Wen y la genealogía familiar mencionan que a finales de la dinastía Ming, 1368-1644, Chen Wanting ya era famoso por sus habilidades marciales, habiendo derrotado a más de 1000 bandidos y nacido como un guerrero. Esto lo demuestra por la espada que ha usado en el combate. Chen Wanting, 1600-1680, también conocido como Zhou Ting, fue un gran artista marcial, así como también un importante letrado, ejercitándose en las artes marciales durante el día y cultivándose en todos los aspectos de la literatura china por la noche. Su padre, Chen Fuming, fue Chen Xilang, una persona altamente educada, el cual poseía un título oficial dado por edicto imperial. Chen Wanting era conocido en Henan y Shandong por vencer a varios ladrones y bandidos como guardián de las caravanas. De acuerdo con los anales de la prefectura de Huaging, los anales del condado de Wen y los de Anping en 1644, antes de la caída de la dinastía Ming, Chen Wanting era un oficial militar y sirvió como comandante en el batallón de fuerza del condado de Wen. Con la caída de la dinastía Ming, 3 años después, su ascenso se vio truncado por los cambios de reglas y retornó a Chenqiagou, donde vivió apaciblemente. Chen Xin le adjudica este poema, aparentemente escrito unos años antes de su muerte. Ay, antes podía llevar las armas y pesados fardos para eliminar las rebeliones. Conocí el peligro y a pesar de los fracasos, el emperador no me castigó. A menudo me acordaba de su gracia. Ahora estoy viejo y agotado. Solo me queda el libro de la corte amarilla, compañero de mis pasados. En los momentos de desconsuelo, perfecciono mi boxeo. En la estación de siembra o cosecha voy a los campos. En mis momentos libres, enseño a algunos discípulos a volverse tigres y dragones para actuar como les plazca. Ayer cuando me pasaste el texto y leía un poco esto de la historia, lo primero que me preguntaba, digo, lo traigo por si se generan también, quizás alguien sintoniza, ¿no? con esas preguntas. Eh, por ahí la dificultad que requiere el estilo de vida, como uno vive, ¿no? Actualmente, y cómo vivía realmente, o sea, leemos esto y suena inevitablemente a película, ¿no? Imaginarse eso, un tipo que practicaba artes marciales de una manera más que seria, ¿no? Manejando armas, se dedicaba a defender, lo contrataban, imagino, ¿no? Para acompañar, ¿cómo es que decía? Carrozas, no, me sale carrozas. Eh, Caravanas. Caravanas. Eh, Después, bueno, lo contratan también como guerrero oficial. eh, y esto que decías antes, ¿no? Del templo y de la unificación, ¿no? Este, este personaje que se dedicaba claramente al desarrollo físico en profundidad, eso incluía también el leer, el estudiar, el tener una práctica religiosa, digamos, ¿no? O sea, la práctica marcial también era de alguna manera como una práctica psicofísica como completa, ¿no? O sea, ser un guerrero tenía algo de ser completo, no solo, no solo saber hacer saltos y dar golpes. Sí, eso está muy, creo que en algún momento lo hablamos ya porque ya cortamos bastante tela. Está el tema del Wen y el Wu, ¿no? El Wen es la cultura,
letrada, el estudio, y el Wu es la parte física, marcial, militar. En general se dice, son tópicos sociales, de que uno de las familias se dedica al Wu y otro al Wen. Y a veces hay alguno que tiene las dos, ¿no? Digamos, los dos elementos. Es tanto un guerrero como un letrado. En este caso, a veces yo creo que esto hay que tomar, todo esto que leíste es más del lado de Chen Xin. Después hay una parte de la familia Li que es más, no sé decirlo objetivo, pero digamos no tiene tanta alabanza o este romanticismo, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente si él se dice que creó el Tai Chi Chuan, no ha sido solamente una persona bruta de práctica, sino que debía tener un grado de cultura. Sí, ya de entrada para tener contacto con los conocimientos, ¿no? Porque eso sí, había recorrido el mundo, sabía varios estilos, seguramente se había relacionado entonces con un montón de otras personas también letradas y con conocimientos, ¿no? Y con sabiduría, no solo digamos, el conocimiento como por ahí lo imaginemos ahora que sería, no sé, estudiar libros, ¿no? Sino también en su relación con con maestros. Ahí está. Bueno, después si querés, más abajo ya está el comentario donde la figura de la figura de Chen Manchi, perdón, Chen Manchi, de Chen Wantin pasamos a la creación del Tai Chi Chuan, porque nosotros estamos viendo Chen Wantin, quizá para el que practica Chen es interesante, pero ¿por qué hay que ver a Chen Wantin dentro de la historia del Tai Chi Chuan para todos los estilos, ¿no? Y ahí es cuando entra Chen Wantin desde la mirada del estilo, perdón, de la familia Li, seguimos. Ahí solo un apunte de ese poema. Lo importante es que él aparentemente se retira de las actividades militares y entonces dice que compila artes marciales, ¿no? Podemos decir que está la idea esta de crear algo. Y después está el libro este del Juan Tina Jin, que es un libro entre médico alquímico. Bien, entonces son tres huellas que, aunque lo haya escrito Chen Xin y no lo haya escrito realmente Chen Guantin, está hablando de compilar algo, está hablando de que se retiró, obviamente está la caída de la dinastía Ming y la entrada de los Qing, de los manchúes, bien, y está hablando del cultivo interno a través de un libro. Eso es importante porque está hablando de una tradición y es coherente eso. Amén de que lo haya escrito o no y sea anacrónico Chen Xin, su descendiente a principios del siglo XX, como dicen muchos autores, por ejemplo Douglas Wilde dice eso, o lo haya escrito él. ¿Eh? Entonces ahora está bueno engancharlo con lo siguiente, si querés Max, si vos lo puedes leer, léelo, que es ya el comentario del lado Li, digamos. Antes de la caída de la dinastía Ming, durante el periodo Chongchen, es decir, 1628-1644, Chen Wanting, la primera generación del Tai Chi Chuan estilo Chen, llevó los estilos marciales del boxeo del Wuxi para la preservación de la salud, Wuxi Chuan Yang Shen Kong, y el boxeo del Tai Chi para la preservación de la salud, Tai Chi Chuan Yang Shen Kong, a Chenchiagou, la aldea de los Chen. Adicionalmente, él aprendió otros estilos en el Templo de los Mil Años ubicados en la aldea Tang, donde vive la familia Li. Se dice que sabía Ji San Shi, Tong Pei, lanza de Wan Pao, Pao Chuan, Tai Chu Chang Chuan, Da y Xiao Hongquan, entre otros estilos de Wushu. Chen Guanting asimismo estableció un principio virtuoso. Enseña según las aptitudes personales del estudiante, y éstas serán heredadas selectivamente a personas escogidas. De acuerdo a un documento oficial de Jiao Zuo, Chen Guanting no enseñó el arte a ninguno de sus tres hijos, pero sí a sus sobrinos, Chen Ruxin y Chen Suole. La madre de Chen Guanting era la tía de Li Chong y Li Yan, nietos de Li Chunmao. En la genealogía de la familia Li se dice que los tres primos crearon el Tai Chi Chuan.
Allí también se dice que Chen Wanting participó en exámenes marciales en la prefectura de Huaqing, en la provincia de Henan. Allí los tres primos mataron a un oficial examinador que había sido injusto durante el examen. Luego de este acontecimiento, los tres primos se separaron. Importancia como hito histórico y coyuntura literaria. Este suceso parece haber ocurrido durante el año Pingxi, 1636, por lo cual se puede inferir que el Tai Chi Chuan habría sido creado unos años antes de que los primos se separaran. Podemos decir entonces que el Tai Chi Chuan tendría 400 años. Acá Li Chun Mao lo has nombrado, lo hemos traído, ¿no? Como también una figura importante. Si querés tener una Sí, Lee Chung reflexión. Mao era el autor de los textos anteriores, la mayoría de los textos anteriores. Yo ahora tengo que averiguar porque ahí dije nieto, que ellos son nietos y me parece que eran hijos, ¿eh? Li Chong y Li Jin o a veces Li Yang son hijos. Lo importante acá, obviamente los nombres porque nadie los va a recordar, o sea, si hacemos una historia un poco seria, sí es importante, es que Chen Wanting, la figura de Chen Chagou, era primo de dos Li. Bien, que toman la descendencia de Li Chun Mao y que ya están practicando Shi San Shi, es decir, las 13 posturas o las 13 patrones, y el Wu Chi Chuan. Además, vos nombraste otros estilos de boxeo, como el Pao Chuan, que ese es más de Shaolin, el Tai Su Chan Chuan, que es un estilo reconocido en China, Ta y Xiao Hong Chuan, que son pequeño y gran puño rojo. Yo, por ejemplo, Pao Chuan la sigo haciendo, la forma, la segunda del Chen, y hay movimientos de la forma que están en Xiao y Ta Hong Chuan, que normalmente se ven en estilos de Shaolin. Por eso la familia Yang o los Wu y todo esto dicen que no hacen Pao Shui, la segunda forma del Chen, porque eso sería otra cosa, no sería lo que es Tai Chi Chuan. No vamos a entrar en eso. A mí como practicante de Chen, la primera forma que sí es parecida a la de los Yang y presumiblemente podría haber sido lo que aprendiera Yan Luchan, eh, digamos, está complementada con la segunda de Chen, o sea, van de la mano. Por ejemplo, esto es interesante para quien no conoce de adentro el estilo Chen, inclusive habla de afuera. Cuando uno aprende estilo Chen, hay varias ramas, pero digamos la oficial de Chen Shaowan, eh, aprende la primera forma, que es muy parecida en pasos y en desplazamientos a la que se hace en Yang Wan Wu, en pasos, ¿no? Podemos recobrar la forma si conocemos todos los estilos. Y tiene la segunda forma que nada que ver, no existen los otros estilos. Pero el que practica Chen sabe que en la primera forma, por ejemplo, el 70% de los movimientos son lentos y el 30% son rápidos con Fachín. Y en la segunda forma se invierte. El 70% es con Fachín y el 30% lentos. Entonces hay una complementación, hay un Tai Chi. Se dice que la primera forma es Yin con un poquito de Yang y la segunda forma es Yang con un poquito de Yin. Entonces ya vos ves que la manera en que está construido el sistema de Chen sigue teniendo los principios del Tai Chi, porque después viene toda la disputa de y ahí, importantísimo en el hito literario, que vos lo nombrabas ahí, cuando estos primos se separan por el acontecimiento este de la muerte del oficial, que no lo dice la familia Chen, lo dice la familia Li. Parece ser que los nietos o hijos de Li Chun Mao se llevan los textos, pero Chen Wanting cuando se separan no tiene los textos. Por eso los clásicos del Tai Chi Chuan que todos conocemos no están en Chenchagou. Y sí fueron a parar a otros lugares donde la familia Li los llevó a través de sus descendientes. Es una buena explicación, una hipótesis, podemos decir algo fuerte, de por qué los textos no están. Después en la historia del Tai Chi, los Yang, los Wu empiezan a tejer un montón de teorías para, digamos, decir, como los Chen no tienen los textos clásicos, el Chen no es Tai Chi Chuan. Va por ese lado. Es una historia muy profunda y hay que saber mucho, pero digamos que esto que son descubrimientos, estamos hablando de 2020, son cosas que todavía no se ha pasado por la historia. Pensemos que los que saben historia de Tai Chi Chuan no son gente que estudia historia como cualquier historiador, ¿no? Es gente aficionada. Entonces, bueno, no leemos todo, pero si uno empieza a leer bastante al estilo de Douglas Wilde y otros escritores, o Genin, o otros que están en la historia del Tai Chi Chuan, realmente estos descubrimientos de la familia Lee están replanteando muchas cosas y por suerte para bien, o sea, uniendo, digamos, no están generando disputas, ¿no?
Porque en general lo que hablaba antes, pues, cada uno cuenta su historia para prestigiarse, desprestigiando al otro. Y Total, con eso, total. si querés, pasamos a una figura importante que es Xian Fa. Y después Para, ya terminamos con... Sí, una cosita nada más. Por dale, ahí dale. para alguien también que también está escuchando y por ahí está más neófito, eh, porque acá damos por sentado que sabemos que por qué el Chen no es considerado Tai Chi muchas veces, ¿no? Sí, Y entonces, ¿cuál sería esta gran diferencia? Vos recién lo relatabas un poquito en esto de esas dos formas, ¿no? Pero por ahí para el que no sabe y ve a alguien de Chen haciendo una forma y ve a alguien de Yang, quizás mucha gente no ni siquiera consigue reconocer, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué es que se dice que Chen no es Tai Chi? Bueno, es para, digamos, para tener un dibujo de lo que sería el rompecabezas es complejo y lleva tiempo. Rápido te digo la teoría del Yang, y no del Yang de la familia Yang, de los practicantes de Yang. Por ejemplo, no sé, te digo una cosa, el Tai Chi de Chen, cuando vos ves las explosiones, se le llama Fa Li. Fa es emitir, lanzar, Li fuerza. En cambio, cuando los del estilo Yang, más puristas, hablan de Fa Chin, se habla de transferencia del yin. Entonces vos tocas y transferís. No hay un golpe en sentido de separación y percusión, ¿no? Entonces con el yin vos podés transferir la fuerza. Amén de que el momentum tenga dos, un contacto y una transferencia, ¿no? Eso hace que el estudio del yin sea mucho más fino. Entonces, bueno, se dice que desde Yan Luchan en adelante, estamos hablando mediados de 1800, todo ese trabajo estaba en el Tai Chi, pero cuando los primeros Chen llegan a Pekín, estamos hablando principios del siglo XX, el trabajo era muy distinto, entonces la gente se llamó la atención y dice, che, ¿cómo puede ser que Chen Xiaopei y Chen Fake, que son los primeros del estilo Chen que llegan a Pekín, pensá que en Pekín ya había una idea del estilo Yang y Wu, de 2 a 3 generaciones, trabajen más rápido, con explosiones, con fuerza también, ¿no? Con estructura, con peso, con masa. Más parecido a un Y Shaolin, ¿no? A un Kung Fu claro, pero moderno. ojo con ese parecido, ojo, porque no necesariamente es así. Ah, desde la apariencia externa sí, pero desde la conexión interna no. Pero lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Siempre las valoraciones se hacen en función de descripciones de desprestigio o prestigio. Yo practiqué mucho Chen. Ahora estoy practicando bastante Wu. Entonces, y conozco mucha gente del Yang. Y toqué, por ejemplo, al Yang de Hua o al maestro de Escollo, y pensando en otra gente, ¿no? Y en realidad tiene que ver, para mí, esta es una idea mía, es que el estilo Yang, el estilo de Yang, sí, digo bien, a partir de Yang Luchan en adelante se fue haciendo como un tai chi de salón. Suena despectivo, pero ¿qué quiere decir de salón? De estudio del Yin. Digamos, la gente que empezó a practicarlo era más erudita, el entorno era más, no era el de la aldea. Estamos hablando que vos viste Chen Chagou, son gente rural. Te está diciendo Chen Wantin a través de Chen Jin, ¿no? Que el tipo, tanto como estudiaba como hacía artes marciales, tenía que ir a levantar fardo. ¿Entendés? Gente ruda, es gente ruda de aldea rural, lo vimos recién en la foto. Sí, Gente militar, otra gente de caravana, característica, claro. claro. Cuando llega con Yan Luchan a Pekín, Yan Luchan ya se inserta en el batallón, bien, sigue el entrenamiento marcial. Pensá que no era militar Yan Luchan, pero su arte marcial valía la pena para, como trabajo, esto es un planteo muy grande de Chichi Huang. Pensemos que las artes marciales chinas no son artes militares, es decir, de entrenamiento de ejército. Y Chichi Juan dice algo muy interesante, dice, yo tomo las artes marciales de la familia, los clanes y todo esto para entrenamiento físico de los militares, como complemento, ¿me entendés? Entonces, cuando Yan Luchan llega a la corte manchú, a la Guardia Imperial Manchú, llega como un instructor como los de ahora. Viste que ahora, por ejemplo, hay alguien que sabe mucho de Aikido, o de Sipalki o de Krav Maga, y lo agarra alguien de la Policía Federal o del Ejército y se lo lleva como para enseñar algo, ¿entendés? Tiene ese contexto. Entonces, cuando ya ahí, digamos, Yan Luchan no enseña lo que aprendió en Chenchagó o lo que enseñaba en Yunnan, enseña algo especializado para el batallón. Si al mismo tiempo aparece el príncipe Tuan, que también
estudiaba el Wen y el Wu, el tipo tenía que ser fuerte. Pensá que muchos comandantes, perdón, muchos funcionarios políticos, sean príncipes o sean el alcalde de Pekín, estudiaron artes marciales porque es parte de la cultura china estudiar artes marciales, ¿entendés? Aparte por ahí les gustaba, como no sé, capaz que el Colorado Santilli entrena boxeo, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Por decirte una cosa así. Entonces, traen estos tipos y se meten. Y después le aparece todo el andamiaje filosófico en la corte con intelectuales y se dice que los últimos clásicos en realidad lo escribieron alumnos de Yan Luchan y Yan Panhou, que eran recontra eruditos y tomaron del arte marcial y le pusieron toda la filosofía. Que son los 40 textos de la familia Yang Wu, que son hermosos, son hermosísimos. En todo sentido, desde el punto de vista filosófico, marcial, cómo están construidos, son, no sé, en algún momento tendríamos que llegar. Entonces, de ahí vos pensás que aparece el Instituto de Educación Física de Pekín y ya todo el Tai Chi terapéutico en relación a los enfermos de Asia que hablamos de Chen Manqin, ¿bien? Entonces, es lógico que en ese contexto de Pekín no se iba a enseñar como se enseñaron en las aldeas rurales de China, ¿entendés? Donde estuvimos ahí, Total. ¿entendés? Sí, lo mismo que Entonces contamos con... desaparece. Perdón, solo para... Desaparecen los saltos, desaparece el falí, las explosiones, desaparecen las posturas bajas, y entonces hace más un estudio del yin, digamos, que es hermoso por otro lado. Y yo hoy por hoy, por ejemplo, en la propuesta de tu show, lo que estoy haciendo es puramente una propuesta de estudio del yin. Porque es un estudio amable, es un estudio interesante desde el punto de vista de lo que vos hablas de lo psicofísico, energético, desde la globalidad del cuerpo, desde la conciencia externa, interna, de la propiocepción. Bueno, es apasionante y va mucho con lo que propuso el yoga, Feldenkrais, Pilates, y todas las cosas nuevas que están despertando, que es el trabajo del movimiento consciente. Lo que pasa es que tenés muy pocas personas que en Occidente, entiendo yo, dominen estas cuestiones, porque requiere todo el andamiaje de la terminología clásica del Tai Chi Chuan de finales del siglo XIX. Entonces Sí, el Chen es como que es un trabajo rural, por decirlo así, ¿viste? sí, sí, está bueno. Recién se ayornó a 1950 en adelante un poquito, Se me pero sigue vienen siendo un trabajo rústico. dos cositas así muy rápidas. Por ejemplo, como para que si se nos viene una imagen, ¿no? Como si uno va y mira eh, a Chen Manchin, por ejemplo, y mira a Chen Manchin en Estados Unidos. ¿No? Lo que Chen Manchin enseña en Estados Unidos no es lo mismo que lo que Chen Manchin practicaba y cómo enseñaba eh, en China, En Taiwán o en en China, Taiwán, sí. perdón. Entonces, o sea, incluso, o sea, ahí ya hay, si podemos ver que eh, podemos decir que las dos prácticas son Tai Chi Chuan, pero claro, el tipo se encuentra en Estados Unidos, parece que había, como todo esto, ¿no? El momento de guerra, posguerra. Entonces, lo que más necesita enseñar y lo que más enseña es a relajar. Y aprender Exacto. recién eso, a como aprender a relajar, aprender a concentrarse. Entonces, claro que va a ser un Tai Chi Chuan diferente, si el foco está en eso, a un Tai Chi Chuan que está siendo enseñado para un desarrollo, incluso, si se quiere, energético, espiritual, ¿no? Un desarrollo de, vamos a decirlo, de la Bueno, conciencia. pero para no irnos por la rama y te traigo, vos fíjate, recién leíste una frase hermosísima que está puesta en boca de Chen Guantin a través de la familia Li, no de la familia Chen. Fíjate si lo podés ubicar ahí, que es que uno enseña de acuerdo a las virtudes del alumno, Total, que es para, desde el punto de vista total. literario, es muy interesante. Es que lo Fíjate si lo podés. traje, de hecho, quise retomar de ahí Ah, y ¿no, lo podés retomarlo. leer otra vez? ¿Lo Sí, ubicaste en claro. el texto o no? Sí. Ah, Para que se me fue, lo tenía acá separado y se me fue. me parece que estaba entrecomillado. Sí, acá está. Dice, enseña según las aptitudes personales del estudiante y estas serán heredadas selectivamente a personas escogidas. Bien, Acá, es jodida la frase. Estamos hablando que él no enseñó a sus hijos, enseñó a sus sobrinos. Lo mismo pasa con la familia Wu de Yongnian. Él enseña a su sobrino, a Li Yu, y no, no sé si, sí creo que tenía hijos, Wu Yu Xian. Estamos hablando de otro Wu que es medio raro. ujú, Y siempre se da en general, se suele dar que los hijos no aprenden y aprenden sobrinos o alumnos buenos. Lo que está diciendo ahí Chen Guantin en parte es, viene un alumno.
vos no le querés enseñar el Tai Chi Chuan como vos lo aprendiste heterodoxamente, sino que tenés que ver las cualidades que tiene el alumno y en función de esas cualidades, si es kinético, si es intelectual, si tiene diferentes aptitudes para el aprendizaje, vos adaptás el Tai Chi a eso. Y obviamente, si Chen Manqin cuando aprendió con Yan Chen Fu tenía unas cualidades de una persona letrada, una persona sensible, en sentido no romántico ni naif. Ujú. Obviamente que Che Manchin sí aprende de una manera diferente a los otros alumnos de Yan Fu. Y eso se da. A mí Chen Xiaowan me dijo, mirá, es como la escritura, le dije acá en el ejemplo, no todos aprendemos a escribir igual. Las letras son las mismas, pero la manera de escribir la manuscrita no, y después las aptitudes del lenguaje tampoco. Entonces ya esta idea de la transmisión del Tai Chi Chuan, de que tiene que ser siempre igual en todas las generaciones. Cuidado, porque ya desde el vamos, un buen profe, que eso es didácticamente, inclusive en primaria, en secundaria, ve las cualidades del alumno y entonces utiliza el arte para que el arte mejore a través de las cualidades de los alumnos. Juan Huyen, alumno de Chen Fake, dice, hay evoluciones que son revoluciones, que mejoran, y hay evoluciones que son involuciones. Por ejemplo, la forma de 24 en 1956 en Pekín es una involución para el Tai Chi Chuan tradicional, pero es una revolución para el Tai Chi Chuan masivo. Chen Fake, desde 1930 a 1956 se muere, o 57 se muere justo cuando aparece esta conversión, genera una vuelta de tuercas en el Chen y hace una revolución, pero donde lo mejora al estilo, ¿entendés? Entonces, bueno, es relativo eso. Volviendo atrás, ¿qué hace Li Chong, Chen Guantin y su sobrino? Hacen de los boxeos que había anteriores, generan el Tai Chi Chuan. ¿Eh? A partir de lo anterior, no es que es algo nuevo que Total. surge. Esto lo hemos A hablado partir, en otros encuentros, que, claro, que también tiene que ver con esto de la tradición, ¿no? Que es una tradición y lo que se trae y eso que se mantiene y que está siempre. Y la importancia que tiene la tradición, que es preciso que sea actualizada. Entonces, en sí, esto, ¿no? De que si bien en el caso del Tai Chi Chuan aparece con un nuevo nombre, en todo caso, pero es una actualización, es una vivificación, actualización desde ese sentido, ¿no? De vivificar eso que viene siendo. Esto que Sun Lután dice, ¿no? Como sobre los hombros de gigantes. O sea, viene apoyado en los surcos de la tradición. sí, Entonces, el problema ya lo hablamos, que para mí a veces por el capitalismo, por las redes, porque en las redes tenés que consumir imágenes y noticias y dar cosas nuevas, se corrompe mucho. ¿Yo por qué hago un estudio histórico? ¿Porque me gusta la historia? Sí, o literario también, pero me interesa tratar de entender un poco cómo era el Tai Chi en otro momento. No digo, no vamos a ver nunca cómo practicaba Yan Luchan y menos Chen Guantin en 1600 y pico. no, pero Pero bueno, hay algo de esto también de recuperar los sabores, ¿no? sí. Que hemos Y por hablado con ejemplo, esto, ¿no? hacia el final, haceme acordar que está el tema de la alabarda, que es una forma que gracias a Dios quedó desde Chen Guantin. Y lo dice Lars Bo, acá lo tengo, ahí en el libro, en los textos de la genealogía de la familia Li aparece el listado de nombres de la familia de la alabarda. Es decir, en época de Chen Guantin se practicaba la alabarda. Hoy solo queda en el Chen, en los demás estilos no hay alabarda. Claro. Y se presume que esa forma es la misma, quedó enquistada, como es una forma folclórica de arma, quedó enquistada. De hecho, el arma de Chen Guantin, ahora lo vamos a ver en las fotos, es la alabarda. Y hay en el Chen es todo como un arma muy mítica porque te enlaza con ese patriarca, ¿no? Que es Chen Guantin. Entonces fosiliza un montón de cosas. Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué aprendo la alabarda? Además de que es muy interesante aprender la alabarda por el instrumento en sí, por el peso, por los pasos, por un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, el último nivel de tu show de Chen tiene los mismos pasos que tiene la alabarda, ¿entendés? Paso de flor de ciruelo se llama. Hay cosas hermosas, ¿ves? Y si vos actualizás porque la gente quiere Tai Chi rápido, Mac Tai Chi, Claro, pero te estás, por eso te estás aclaraba, perdiendo un montón de cosas lindas, ¿viste? pero está bueno, por eso aclaraba y gran parte de todo este laburo que estamos haciendo, que es literario, perdón, o, histórico literario, literario, tiene que ver también con el lenguaje, porque por eso de revisar, es preciso revisar el lenguaje ante esto. Por eso aclaraba que actualizar
como una actualización que es revivificar, no actualizar como actualizar una aplicación o como inventar un método nuevo para que salga, ¿no? O agarrar y decir, bueno, ¿cómo agarro esto? ¿Cómo agarro una práctica y la acomodo al mercado? No es el mercado el que, o sea, la actualización no puede estar en pos del mercado, en pos de No, vender. O sea, no. una actualización tiene que ser que algo que vuelva a dar vida a esa tradición, ¿no? A lo que ya es. Y recordá que estamos transmitiendo cultura. Cultura es buen también. Cuando hablábamos de literatura o literario, es buen. Ese buen, acordate que eran tatuajes en el pecho. Y el buen también es lenguaje. Entonces la cultura se transmite, como vos decías, y vos te tenés que apropiar. Todos estos videos y estos minutos, horas que estamos haciendo es para apropiarse de parte de la cultura china para entender mejor el Tai Chi Chuan. ¿Para qué? Para practicarlo mejor, ¿no? Por una cuestión de medio regodeo enciclopédico, ¿entendés? No tiene Total. sentido. Es que yo reitero, me parece súper importante de estas dos cositas. Una es esto, es en la analogía de la receta de cocina, ¿no? O sea, este estudio de receta, digamos, el estudio del lenguaje, el estudio de las palabras, ¿no? Y qué es lo que quiere decir y se traduce de tal manera, pero tenemos que mirar el ideograma. Hay algo muy poderoso porque nos permite, además de por ahí acercarnos a esta cultura o esta forma de vida, yo prefiero decirlo así como forma de vida, ¿no? Manera de vivir, de ver el mundo, a esta cosmovisión que es la China, por ejemplo, en este caso, eh, que nos permita poder actualizarlo en nuestro contexto actual, pero con el aroma que es, con ese aroma real. Como es en el caso, por ejemplo, que te propongo que lo tengamos ahí como una notita para cuando dé para abrirlo, que es esta distinción entre Li y Shin, ¿no? Sí, Fíjate que es lo que hace que sea diferente. Lo pasábamos, lo decías como rápido y lo pasamos rápido, ¿no? Esto de fa chino, fa li, pero acá hay una clave enorme en sí, sí, poder sí. comprender, saborear, incluso en la práctica, qué es li, que es fuerza, y qué es shin, que es fuerzas. Y El te digo punto otra es, cosa porque se me escapa y me viene a la cabeza y son distinciones re jodidas, pero Mayo Eliang dice algo hermosísimo. Dice, el verdadero yin no necesita peso, el li necesita peso. Es decir, normalmente cualquier persona que hace fuerza contra otra persona vuelca masa, es decir, peso, ¿no? ujú, Por eso las categorías de peso. En cambio, el yin no debería utilizar peso, pero es un tipo de fuerza. Por ejemplo, en el estilo Wu norteño se trabaja sobre un pie, y vos decís, sobre un pie no podés ejercer fuerza. En cambio, en Chen las posturas son grandes y pesadas, y ahí sí se puede ejercer fuerza. Hay distinciones, pero de ahí a decir que esa distinción en el uso del fuerza por una metodología cronológica que te traté de escribir muy rápidamente, no quiere decir que no sea Tai Chi, ¿entendés? Porque Yan Luchan fue a Chen Chagou y Wu Yuxiang fue a Chao Pao y los dos es que aprendieron con perderse, familia Chen. es que por ahí, Emma, acá es esto, ¿no? Nos encontramos en la posibilidad, siempre hay una posibilidad de perderse en el laberinto. Sí, Entonces, de quedarse perdido en el laberinto de que es, no es, viene, no viene, se pero es dice, no se simplemente para dice. legitimar su propia práctica. A mí ese discurso ya no me... Lo tuve, lo tengo, a veces lo tengo, ¿no? Pero no me... O sea, ya sé por dónde lleva mi ego, ¿entendés? Entonces no tiene sentido para mí. Y fíjate ahora si con esto, capaz que es algo más subjetivo, ¿no? Y de hecho lo propongo como una subjetividad en principio. Pero ¿qué es? Si no me pierdo en el laberinto de que si viene, no viene, si va, no va, y me quedo en qué tal si en mi práctica, gracias al estudio, puedo realmente distinguir Li de Shin. Y lo puedo distinguir, y si lo puedo distinguir, entonces mis cualidades pueden expandirse para poder aplicar tanto Li como Shin. Entonces, cuando se requiere, cuando la situación requiere Li, ¿no? Y esa fuerza con peso, con masa, y cuando la situación requiere Shin, y cuando se amalgaman, porque no nos olvidemos que Sí. en esto que también lo hemos hablado, en esto de poder discernir entre, en este caso, entre Li y Shin, permite distinguir sin separar. O sea, no es que, ok, yo soy del Shin,
¿no? Que es, eso es lo que nos suele pasar. No, yo soy del Li. Entonces uno queda el fanatismo y cree que no, la posta es esta. Cuando en la práctica poder experimentar ese yin, que es como una fuerza elástica, ¿no? Podría ser una manera de también de decirlo, y Li cuando es una fuerza más física, más de masa, eh, el organismo, la práctica se enriquece tremendamente si uno puede distinguir esas dos aplicaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ojo, porque hay mucho dilema entre metodología. Mirá, por ejemplo, Chan Yun, que yo siempre lo cito, dice que Yin lo traduce por fuerza entrenada. Entonces, el sinograma de Yin también tiene el sinograma de Li de fuerza, ¿entendés? Entonces, cuidado, porque no es que es blanco o negro. En realidad es una misma cosa. Y cuando vos empezás, todo el mundo usa Li, y a medida que practicás, se debería ir más hacia Yin. Y después hay un montón de tipos de Yin y cómo cada practicante, cómo lo ve cada escuela, cada arte, wushu, estilos de wushu diferentes, ¿entendés? Entonces, en realidad esa dualidad que aparentemente te sirve para discernir es compleja. Pará, pero Porque, acordate que discernir es distinguir sin separar. Es exacto, muy pero lo clave, que es pasa eso que vos que, decís, es sí, sin separar. pero la gente siempre utiliza, digamos, a partir del dualismo occidental, utiliza, vos decís, Yan Fu te dice no usar la fuerza. Y vos decís, la puta que lo parió, vos hablaste de fuerza física, en realidad siempre hay fuerza física, ¿entendés? Son distinciones de la cultura y la cosmovisión china que son hiper complejas y no encuentran paralelo. Entonces vos decís, por ejemplo, la fuerza para enhebrar una aguja no es la misma que para empujar una camioneta, ¿entendés? Vos para empujar una camioneta tenés que aplicar masa, es una fuerza bruta de traslación, tiene un momentum cuando empiezan a girar las ruedas, bla, bla, bla. Pero, ¿entendés? No hay una manera de transmitirlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Solo con un profesor que haya entendido, no la diferencia, el tipo de uso, ¿entendés? Porque vos, por ejemplo, pon Lucian Sailietso Cao, lo podés ver como Jin. En un contexto determinado, es algo muy complejo. Y ya te digo, hablar de diferencias de estilo o hablar de esto es Tai Chi Chuan o no es Tai Chi Chuan a partir de la diferencia de Li Jin está bueno, pero te puede dejar no en un laberinto, no sé, en un infierno te puede dejar Pero porque es que es un problema. justamente son señalizaciones como que te llevan a doblar acá, sería, y te vas contra la pared. Justamente, el creer que la distinción, por eso me parece interesante, ¿no? La Sí, sí, distinción, pero... la distinción como una cualidad de observación. Sí, 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 Así pero te vuelvo como, a decir, para mí, perdona que te interrumpa, porque no vamos a salir más. Para mí, en Occidente, lo que yo he visto en Argentina y en España es una distinción súper compleja, inclusive desde el punto de vista táctil. Mirá, hace poquito estuve en una ciudad, no te voy a decir nada, hace 2 semanas. Y alguien me hablaba del Lian de Hua, ¿no? De que lo que hacía Lian de Hua, que era una estupidez, no sé qué. Y yo traté de mostrarle, según entiendo yo, lo que hace Lian de Hua. Yo estuve con Lian de Hua. Entonces la persona era como, bueno, pero eso no es real. Y entonces a la larga él pudo hacer algo de lo que hacía Lian de Hua porque yo lo situé en el umbral de fuerza y de observación y de percepción, donde él se podía dar cuenta que monitoreando la fuerza mentalmente a través del tacto, él podría generar una conducta de respuesta mía. Pero si yo no le hacía la segunda en esa, el tipo no iba a captar nunca eso, ¿entendés? Entonces no hay contexto, te digo yo que pasé por miles de encuentros de tu show, soy un fanático de presentar lugares, es lo que estamos tratando de hacer con Gabriel, por otro lado, de trabajar con el yin, pero es muy difícil desarticular la fuerza y entender el yin, porque es un tipo de cultivo muy diferente físicamente, ahora sí, a lo que estamos acostumbrados a mover el cuerpo, ¿entendés? Y por otro lado te viene Lean de Juan o te viene Misner y vos ves videos y decís, fa, estos tipos son unos fantasmas o son magos, ¿viste? Porque te mueven con sí, yo una mirada de tic. estuve con Lian de Juá y doy fe de que ocurre. Sí, Doy fe sí, totalmente. pero ocurre, o sea, te digo, perdona, y acá nos ponemos en el antagonismo, que se lo vaya a hacer a Chen Chan, no se lo hace ni en pedo, ¿entendés? O a los Chen, ahí está la diferencia. Bueno, pero entramos en la frase esta de también Claro. uno enseña de acuerdo también a dónde está enseñando. Entonces viene Sí, Argentina. pero son contextos, ¿entendés? Porque eso funciona si vos entendés cómo el contexto funciona. Si no, no No, es funciona. que totalmente, mirá.
Bueno, justo ahora aprovecho y sumo acá en el retiro que estamos armando justamente de 3 días de Tai Chi. El foco justamente, claramente no es masivo, no es una propuesta masiva, y justamente es el entrenamiento de ese yin. O sea, el entrenamiento de la fuerza elástica, el entrenamiento de o sea, encontrarse a través de una propuesta con justamente con esa naturaleza de la fuerza interna. O sea, hacer lo mejor posible, siendo humilde y realista, en realidad, haciendo todo lo posible por saborear eso que está ahí. Esa fuerza interna que, como vos decís, en Occidente es bastante complejo Sí, y hay pero no que... nos olvidemos que eso que cultivaron los artistas marciales de salón después de Yan Luchan es una parte del todo. Ese es el problema. Eso no te habilita ni a pelear bien, ni a decir que sos el mejor en Tai Chi Chuan. Hoy por hoy, mira, hace 15 años este paradigma del Shin es como que se volvió como muy ostentoso, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que tener cuidado, porque te vuelvo Yo a creo que, repetir. creo que hay que discernir también. Hablando de discernimiento, hay que discernir si estamos discutiendo y hablando para ganar algo, para ganar una conversación, Exacto. para ocupar un espacio entre el mundo del Tai Chi, para que me den la razón, para que digan que soy un capo o para que me peleen. Hay que distinguir si mi entrenamiento, mi práctica y mi foco está en eso o si está en encontrarme lo más posible con los sabores a los que me puede acercar la práctica. Ese Sí, y después discernimiento sí, 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 sí. lo cambia todo. Y la propuesta que nosotros tenemos con Gabriel es porque la práctica de tu show a través del Shin se vuelve más inteligente, no porque sea mejor o peor, más amable y más interesante y constructiva, ¿entendés? Si no lo otro, si vos vas a los encuentros libres de tu show donde hay league, hay de todo, no es una práctica placentera, no aglutina, no genera cosas positivas, más allá del que es fanático de revolcarse o de empujarse fuerte, ¿entendés? Entonces, ojo, lo que vos decías, actualizar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado siempre esto, ¿no? Eso, o sea, que vos te alejes de la costa sin perder la costa. Ese El es el tema. norte total, es que ahí está la clave de tener el norte presente. Bueno, viste que te dije, me tocaste un tema que es re largo, o sea, no vamos Sí, a sí, por tomar eso, más porque tiene que ver con el viste que te desarrollo del Tai dije, Chi. Lee y Jin, dejemos una notita, vos te cebaste Sí. también y le dimos, No, pero yo creo que ese, dejemos mira. ahí abierto No se para... agota nunca eso, Sí, porque no, tiene que ver con un proceso. No sé, hay textos hermosísimos. Chen Jin dice, no usar la fuerza, pero no puede hacerse sin fuerza. ¿Entendés? Vos decís, ya una paradoja. El hermano de Wu Yuxiang dice, la sabiduría del cuerpo es superior a la de la mente, al principio, pero después la sabiduría de la mente es superior a la del cuerpo. Entonces como que está tan amalgamado y tiene total. que ver con los métodos, que es muy jodido, digamos situarse en un campo donde vos puedas hablar con cierta claridad, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Total. Pero yo ahí le Eh, aportaría, me parece también que, y fue también el pulso de organizar este retiro, que si sale bien, si Dios quiere, va, seguiremos y habrán otros más, justamente creando, la propuesta es que se vaya creando ese entorno. y está Justamente, bien, está que no bien. está el Sí, contexto, no están los contextos, que es lo mismo que vienen haciendo en los encuentros de Tu y Show, que venimos hablando en conjunto, esto de una posible tercera ola, que sea justamente renovar y actualizar los contextos de encuentro y de trabajo en conjunto y de compartida, justamente para habilitar estos sabores, para habilitar que estas recetas nos puedan contactar con los sabores, que venimos notando que antaño, eso, como el límite viene siendo esto que decíamos, ¿no? Posicionarse, discutir. eh, entonces, legitimar, o sea, legitimar alguna de si no esas. es, el Che no es Tai Chi porque no usa Yin y usa fuerza, chao, Exacto. listo. Viste, los del Chen te dicen, mirá lo que dicen los del Chen, le dice, Chen Yaguante le dice. Ajá, Chen Yaguante dice, eso no es Tai Chi porque es puro Yin. Yin, no Yin, Yin de Yin y Yang, sí, ¿viste? Si es Tai Chi debería tener Yin y Yang, o sea, fuerte y claro. suave. ¿Entendés? Claro, Entonces, claro. bueno, entrar en todo eso y no. Es Y yo hermoso, ya sí, sé sí. que ya la pasé, son discusiones infinitas donde el otro en realidad ya tiene asumida su posición
y no me interesa. No, no. Yo intento ver qué cultiva cada uno y después, por ejemplo, una boludez, te digo, pero está muy bien. En los métodos tradicionales, hasta los 35 años vos trabajás Waicha, es decir, todo lo que es externo. Después de los 35, por una cuestión de edad, de genética, tenés que trabajar lo interno. Entonces, todos los estilos tienen también esto de externo e interno, ¿viste? No es que lo interno es mejor, que lo externo te va a vencer. Que que hizo lo interno lo agarró el de MMA y lo cagó a palo y no le sirvió de nada, ¿entendés? Esto es un problema que no terminás más, Todo no show, terminás más. todo el show ¿Te moderno. parece que pase al texto y retomo lo Dale, de para ir cerrando? y ya con eso vamos cerrando. Sí, porque ahora sí, bueno, después de tantos encuentros era hora que nos vayamos un poco por las ramas, Sí, sí. bastante por las ramas. Nos vamos Bien, siempre un decime, poquito, pero hoy nos dimos no, más. esta vez no, sí. Decime si lo ves ahí. Dale, se ve, perfecto. ¿Se ve? Se ve. Bueno, acá tengo varias cositas, que era el texto que te pasé, está en Word, perdonen la gente. Acá hay una novedad para los que nos siguen. Bueno, acá tenemos a Chen Guanting. Este retrato desapareció en la Revolución Cultural. Bien, estaba en el templo de Chen Guantín y atrás está en teoría Qian Fa. Los que dicen que Qian Fa llevó el arte a Chen Chagou dicen al revés, que el que está delante es Qian Fa y el de atrás Chen Guantín. Pero lo importante del cuadro es que está la alabarda, ¿ven? Como fosilización de que desde 1600 a hoy, yo mismo pude practicar la alabarda con Chen Bin, esa foto que te pasé. Es un arma que habla de esa tradición de 400 años. Bien, acá tenemos entonces a Chen Guantín adelante y se dice que Janfa era su sirviente, pero después eran como hermanos porque habían luchado juntos. Otros dicen que Janfa enseñó a Wang Soubian y Wang Soubian enseñó a Chen Changxin. Bueno, estamos con la vertiente Chen, así que nuestra idea es que, eh, digamos, Chen Guantín era compañero de Fa y Fa estaba en la aldea y practicaban juntos y los dos eran muy buenos. Bueno, acá ves la portada de otro libro de Gaffney, muy bueno, y lo novedoso que tiene para los que nos siguen es este texto que está al lado de una tabla, una especie de lápida en el templo, que es nuevo, porque ahora el gobierno chino está apoyando mucho a Chen Chagou, creció un montón, y bueno, y ahí tiene un texto de Chen Guantin que básicamente habla de muchas categorías marciales. Esto no voy a entrar ahora, leo solo esto. Dice Chen Guantin, nos dice a nosotros a través de este texto que aparentemente para mí es apócrifo, ¿viste? No se sabe muy bien si lo escribió, pero está en la aldea como el texto de Chen Guantin. Ya Claro. no desde la familia Li, desde la familia Chen. Vos leíste uno, que todo el mundo lo conoce, que en teoría lo escribió Chen Xin, diciendo en boca de Chen Guantin. Este es uno nuevo que apareció en esta estela de piedra en Chen Chagou a través del libro de Gaffney, lo tenemos gracias a eso. Dice, pero ¿quién comprende el arte de esquivar, sorprender y vencer la sutileza? Ahí vemos cositas del Tai Chi Chuan, ¿no? Estamos hablando de un arte yin, pero todo lo demás no parece Tai Chi Chuan. Después dice, ¿quién puede decir que perder fingiendo o retirarse engañando es derrota? Otra vez vemos la cualidad yin, ¿no? Del Tai Chi Chuan, esto de una pasividad aparente, ¿no? De una escucha aparente. Dice, atraer, provocar y contraatacar. En eso reside la victoria, ¿bien? Y ahí están las cualidades yin del Tai Chi, y hay muchos textos clásicos que hablan de esto, ¿no? De la lectura, de la situación. Por ejemplo, la palabra yin, yin dao es atraer y guiar, ¿no? Que se estudia en el Tuizhou. Solo esas marcas pude ver en el texto de Chen Guantin, que para el que lo quiera ya sabe que lo puede pedir. No, es algo novedoso, no está en la literatura del Tai Chi Chuan reciente y Gaffney lo publicó. Y bueno, y otra cosita también interesante también que bajé ahora es, este que está acá es Li Chong, es de la genealogía descubierta en 2020, son cositas que encontrás en internet buceando mucho. Bien, la postura es parecida a la de Shanton Pei, bien, muy parecida a la de Shanton Pei, bien, que en Chen se hace diferencia, se hace con un salto también. Y acá el texto que está es digamos, el texto original de la genealogía de la familia Li, que en teoría está escrito del 1700, pero el texto de Li Chong vendría a ser del 1680. Bien, y es lo que voy a leer ahora. Este texto
pertenece a los clásicos que todos conocemos, pero aparece, digamos, de otra manera, aparece suelto, no aparece en conjunto, pero hay muchas cosas que te van a sonar, vas a ver. También se dice, primer verso, primero en la mente y luego en el cuerpo. Esto es fundamental. Después vuelvo para cerrar con esto. Afloja el abdomen y guarda el chi en los huesos. El espíritu, la atención, puede expandirse cuando el cuerpo está en calma. Guarda esto en la mente. Asegúrate de que tan pronto comiences a moverte, todo el cuerpo esté en movimiento. Y una vez que estés quieto, todo esté quieto. Al avanzar y retroceder, el chi se almacena en la espalda y en los huesos. Dentro, ahí hay una falta de ortografía, perdón en la españolada, y como profe de lengua lo tengo que corregir, de hacer, haz que el espíritu esté firme, fuera, muéstrate apacible y relajado. Camina como con pasos de gato. Mueve la energía como hilvanando un hilo de seda. Mantén tu atención en el espíritu, no en el chi. Mantén tu atención en el espíritu, no en el chi. Si te concentras en el chi, habrá estancamiento. Cuando hay chi, no hace falta fuerza bruta. Mira, nos anticipamos. Si no hay chi, solo habrá rigidez. El chi es como una rueda, la cintura es como un eje. ¿Bien? Este texto hay muchos versos que no suenan, están, ¿bien? Como el chi es una rueda, la cintura como eje. Cuando te concentras en el chi habrá estancamiento. Toma, toma cosas de la tradición anterior que hemos leído y plantea otras nuevas. Por ejemplo, primero en la mente y luego en el cuerpo es fundamental para hablar de Tai Chi como arte de trabajo interno. Una estupidez, pero que está buena. Mucha gente aprende Tai Chi, aprende la forma, nada más. Pero no toda la gente de la mayoría de la gente que aprende la forma y cree que eso es Tai Chi, la puede hacer sola. Cuando uno puede evocar en la mente la forma sin moverse, quiere decir que está primero en la mente y luego en el cuerpo. Por ejemplo, no voy a decir cuáles, pero hay ciertos estilos de Tai Chi muy buenos, para mí, desde mi valoración, que primero vos tenés que generar una imagen interior de lo que vas a mover. Y luego el cuerpo se mueve. ¿Bien? Eso en ciertas terapias occidentales se llama trabajar la inervación anticipada. Es decir, la mente evoca el movimiento, una imagen nada más, y se produce un impulso motor desde lo neuromotor a lo motriz concreto, ¿no? El gesto motor. ¿Mm? Bueno, el umbral entre el pensamiento y el gesto realizado, creo que en algún momento ya lo hablamos de esto, en algún momento, ese umbral es el que se trabaja. Pero si yo previamente no tengo cargado el gesto, no puedo hacer primero en la mente y luego en el cuerpo. Por lo tanto, todo el proceso de memorización del Tai Chi Chuan, de los gestos del Tai Chi Chuan, es solo una parte ínfima, porque vos después tenés que trabajar a partir de la evocación del movimiento. Y ahí sí podemos hablar de yin, de interno. Pensá que yin tiene en su carácter, en su sinograma, también tiene la idea de agua como algo que va subterráneo. Es muy linda la imagen esa, ¿bien? Por eso me paraba en ese verso porque es sumamente importante, tiene muchas más implicaciones, pero es sumamente importante. Bien, después te dice, guarda esto en la mente, o sea, si vos no trabajás así, no podés decir que estás trabajando Tai Chi interno, ¿bien? Total. Y alguno más Solo, que solo muy una cosita interesante, sí, con esto referido a la mente y a lo que hablábamos antes del contexto occidental y el momento en el que en el que estamos, ¿no? También para esto hay que distinguir, otra vez esto hay que discernir la evocación de la mente, que es un relato, porque yo me puedo relatar en la mente que hago algo, pero no poder expresarlo también. Entonces, para que eso que primero genera la mente, que luego va a ser expresado en el cuerpo, tiene que haber un trabajo potentísimo donde la imagen que creo de la forma, en este caso, por ejemplo, es real. Es una evocación que puede ser manifestada realmente. Y en esto que decías, en lo que se trabaja, la relación, esto que se creó mentalmente y pasa al cuerpo, se entrena esa relación, cuerpo, mente, energía. Porque si eso no exacto, está, exacto. yo puedo flashear
me puedo imaginar hacer una imagen que la inventé porque vi a otro, porque lo que sea, y después no puedo relacionar, yo me he cruzado con un montón de personas, incluso tengo así recuerdos específicos de alguien relatando, ¿no? El maestro dando una indicación, ¿no? Da la indicación, y la persona relatando la indicación, súper mental, con los accesos oculares, re de mente trabajando, y relatando lo que, la indicación, pero no estaba haciendo ni cerca lo que estaba relatándose. Y la persona creía que sí. Claro. Digo, por ejemplo, ¿no? Y a uno le puede No, pasar no, un no, es que montón. es así. Describir el movimiento, como vemos muchos youtubers hoy, no es hacer el movimiento. Porque pasa por una. Hay un término chino que eso está en los 40 capítulos del Tai Chi Chuan, súper interesante, pero son cosas muy profundas en el sentido que la gente no llega ahí, ¿viste? Se llama Si Yue Yun. Son cuatro caracteres. Si Yue Yun. Normalmente se traduce como conciencia de movimiento, movimiento consciente. En realidad, vos podés dividir los cuatro caracteres, pedagógicamente a mí me sirve. Decir, sí es atención. Una vez que vos tenés atención en algo, ¿no? Me toco la mejilla. O sea, yo digo mejilla, tengo la mejilla sonrojada y es una descripción visual, no hay. Ahora, si yo me toco la mejilla, digo esto porque justo me había tocado la mejilla, hay atención en la mejilla, pero al mismo tiempo hay conciencia. Entonces, sí es atención y es conciencia. Esa conciencia sensorial es el móvil para el movimiento. Entonces, Yun-Dong es móvil y Dong es movimiento. O sea que para que haya movimiento de Tai Chi, primero tiene que haber un móvil. El móvil es la toma de conciencia y la toma de conciencia requiere atención. Después se va retroalimentando y vos podés hablar de conciencia de movimiento o movimiento consciente. Total, Para y eso vos cuando tenés que hablamos, laburar. y cuando Sí, hablas de conciencia, hay que distinguir, ¿no? Porque ya de movida en nuestro lenguaje, a partir del psicoanálisis, de la propuesta del psicoanálisis, hay una conciencia que es, que se entiende como de lo que soy consciente, como me doy cuenta, sí, ¿no? En cuanto consciente, inconsciente. Y sí. por otro lado, la conciencia en cuanto a estar presente. Exacto. Entonces, Distinguir que un objeto esté caliente o tibio o frío, por ejemplo. exacto, presencia. Yo en general uso más, justamente por esta posible confusión, como más, presente, presencia más que conciencia, ¿no? Porque puede confundir bastante también. Sí, es Pero lo perceptivo, pero digo, en a ver, síntesis, perdón, hago la aclaración sí, solo en síntesis para, repasando esto de que lo mismo, cuando en estos textos se habla de mente, no está hablando de la mente que está todo el tiempo parloteando. no, no, Está no, no, hablando de una mente que solo es lenguaje, imagen, que está no, no, inventando no. cosas. O sea, es otra No. mente a la que se refiere. Exacto, sí, sí. En realidad, Jin, ya hemos hablado, creo que de esto, ya ahora Exacto. ya tenemos unos cuantos videos, y entonces, pero es Jin, ese Jin, corazón-mente, ¿no? Y hay una mente Exacto. intuitiva, el Shen está alojado en la mente, el Shen, el espíritu, está alojado en la mente, hay muchas cuestiones. Pero para traerlo al hoy, vos pensás que hay gente, por ejemplo, vos te lesionaste jugando al tenis y no podés mover el codo ni el hombro, pero vos podés generar la evocación del gesto, y ya se hay un reflejo motor en los nervios, por ejemplo, ¿entendés? Entonces ya está comprobado por la ciencia. Lo lindo del Tai Chi, y con esto cierro, que lo hace a través de una globalidad. Por ejemplo, Chen Shaowan, de todos los principios, porque Yan Chen Fu dice algunas cosas acá, como la cintura como el eje, todos tomamos principios, ¿no? De los textos clásicos. El que tomó Chen Yaguán para sí, el número uno es: cuando Tantien se mueve, todo el cuerpo se mueve. Si vos no tenés esa cualidad cuando haces el Chen de Chen Yaguán, no es Chen de Chen Yaguán y no es Tai Chi Chuan. Y fíjate que lo tomó de acá. Si viene un poquito distinto, es cuando algo está en movimiento, todo está en movimiento. Cuando algo está quieto, todo está quieto. ¿Ven? Total. Entonces, y después, por ejemplo, lo del chi. Hay mucha gente que empieza a descubrir el movimiento interno sensorial, y podemos decir que esa información perceptiva sensorial, la conciencia, la presencia, es chi, pero queda anonadado en esa representación sensorial mental de lo que es el chi. Y cuidado, porque ahí el texto te dice que si uno presta atención al chi, va a haber estanque, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que guía el chi? Es el Shen. Te Y ahí sumo, ya empieza toda una alquimia interna del Tai Chi que pocos maestros realmente lo dominan, tengo que total. Y en eso decirlo. hay otra clave que propongo también ahí ir dejando, ya que hoy estamos tirando una cantidad de notas pegaditas. Eh, la
por lo menos de las que conozco, las prácticas psicofísicas de muchas tradiciones hablan donde justamente para dar con esto que estamos hablando, la presencia, ¿no? Eh, lo que hay que atravesar son las fijaciones. Entonces, preciso detectar en qué se fija mi mente. Todo lo que mi mente se fije lo va a estancar, ¿no? Y Sí, acá sí, sí. viene genial esto del texto, ¿no? Si quedo fijo, si me cristalizo en la experiencia flashera, en el movimiento del chi, eso se estanca. O sea, es un Sí. principio, lo menciona el tantra, el yoga, eh, todas las prácticas mencionan esto como de estar atento y lo fundamental de Sí, atender las fijaciones de la mente. sí, hay otro texto de Tai Chi, ahora no me acuerdo en cuál está, pero dice, donde va la mente va el chi, o es de las artes internas, ¿no? O sea, el mero hecho de ese. Pero bueno, lo lindo es que estos textos, en otro lugar decían, volvemos a lo mismo, no son textos literarios, son textos didácticos para aprender Tai Chi Chuan. Como dice Chan Yun, si yo cuando leo esto veo que están en mi práctica, quiere decir que la lectura fue buena. Y al mismo tiempo, si cuando estoy practicando evoco eso que leí, quiere decir que estoy bajando la teoría a los textos. Este texto último para cerrar, Max, porque hoy nos extendimos con el Dale, tema del Yin y el Li, que tremendo. no termina más, Capaz es de las... lo cortamos y lo ponemos en otro. Bueno, sí. No, porque surgió este texto con que cierro, es la última genealogía de la familia Li, que es 2020, donde se dice que Chen Wantin, Li Chong, este que leímos último, y el hermano, son los tres primos, crearon el Tai Chi Chuan en el Templo de los Mil Años, en la puerta del Tai Chi, ¿bien? En 1640 y pico, más o menos ahí cuando cae la dinastía Ming. O sea, esto, digamos que historiográficamente es un texto, si es verídico el texto, ¿no? Que está ahí. O sea, hay bastantes pruebas como que parecería ser por el tipo de papel y otras cosas que podría ser, digamos, verificable de que sí, que es cierto, ¿no? Pero bueno, cerramos el proto Tai Chi entonces con la figura de Chen Wantin, Li Chong y el hermano o primo de Chen Wantin, y ya estamos en Chen Chagou. Ahora lo que quedaría es esperar a Li Helin y Yan Luchan que caigan por ese universo para hablar de Tai Chi Chuan original. ¿Bien? Excelente, hermoso. Entonces, bueno, tenemos acá ya dejamos la llave casi puesta en la puerta para entrar al Tai Chi Chuan Original, original. original porque ya podemos hablar de Tai Chi Chuan porque el texto este está fechando un hito, ¿no? La creación del Tai Chi Chuan en 1640, por eso hablamos de 400 años de Tai Chi Chuan. Bien, Excelente. Bueno, Emma, tremendo. bueno, gracias por Disculpen estar, gracias si por... nos hemos ido demasiado. Ojalá No, sea sabroso también para el que esté sí, acá. lo que pasa es que nos salimos del eje de la literatura, pero esta distinción que vos decís es hermosísima, como aparte entenderla desde el punto de vista metodológico, ¿no? No llegamos a verla. Después para la próxima te vamos a hacer la compilación de las fotos y retomamos desde ahí. Dale, Pero por ejemplo, vos la alabarda, que es un instrumento pesado, no podés hablar de Jin, sino podés hablar de Li porque tenés que manejarlo. Ahora, cuando agarrás el palo largo, que se llama palo de las 13 posturas, también del estilo Chen, como si bien es largo y vos tenés que hacer Li y usar posturas bajas y fuertes, la transferencia es más de Jin porque haces cimbrar al palo. Y de hecho, mucha gente, el estilo Wu y el estilo Yang, sobre todo las tradiciones antiguas, tienen el palo largo todavía porque es una claro, manera de entrenar el Jin con el Li. ¿Entendés? total. Porque vos para tener un palo largo tenés que tener Li. Entonces hay que meterse mucho en las metodologías tradicionales para entender ciertas distinciones que para mí son siempre opacas. No podemos hablar claramente de Li y Jin. Ya te digo, en los dos sinogramas está el carácter de fuerza. ¿Qué es uno y qué es otro? Bueno, y en general se han utilizado en la literatura para generar clases, taxonomías, para desacreditar al mismo tiempo que acredito. Entonces es un problemón. Cerramos entonces con, acá tomo el poder, discernir. Es Vale. distinguir sin separar. Ojalá. Eso es Difícil para los discernimiento. occidentales, ¿eh? ¿Quién sabe? Lo ponemos como norte.
Bueno, Lo intentamos. estamos en el medio, nos ponemos en el medio y ya tenemos las dos posibilidades. Total. Bueno, El camino del medio. Emma, nos abrazo vemos. enorme. Una Chau, vez más chau. ha estado buenísimo. Gracias a vos. Chau a todos. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.